Muy buenas tardes. A nombre del Tribunal Estatal Electoral, del Instituto Estatal Electoral y del Observatorio de Participación Política de la Mujer, les agradecemos a todos ustedes su presencia y agradecemos enormemente las facilidades que nos han brindado la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de su director Luis Sánchez Acosta y de la propia coordinadora, a quien agradecemos, Emilia, también todas las facilidades que han tenido con nosotros para poder llevar a cabo la segunda mesa del conversatorio, sobre sentencias de género que estas tres instituciones, Instituto, Tribunal y Observatorio, nos hemos propuesto realizar, tanto en la ciudad de Chihuahua, como aquí en Delicias, como en Hidalgo de Parral y en Ciudad Juárez. El propósito de este conversatorio sobre sentencias de género es platicar en una mesa en forma de diálogo sobre los criterios de las sentencias en materia electoral que a últimas fechas le han dado contenido a los derechos políticos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, a partir de principios como el de paridad, como conceptos como el de la violencia política de género. La sesión pasada en la ciudad de Chihuahua tuvimos una discusión sobre una sentencia que tenía que ver justamente con una de las dimensiones de la paridad competitiva, la posibilidad de que las mujeres participen en postulación de candidaturas de partidos políticos no solamente de manera igualitaria como lo exige el principio de paridad, sino que lo haga también en demarcaciones territoriales, ya sea distritos o municipios, con las posibilidades reales o efectivas para obtener un triunfo. En este caso, esta segunda mesa trata sobre la paridad de nueva cuenta, pero ahora al interior de los órganos partidistas, de los órganos de dirección partidista. De lo que se trata es de discutir un criterio que en fechas recientes, en junio pasado, tomó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que ordenó a los partidos políticos a redimensionar el principio de paridad contenido en la Constitución, entendiéndola no solamente como una obligación de postular a cargos públicos, sino también como una obligación de integrar igualitariamente sus órganos directivos, federales o nacionales, estatales y municipales, en igual posibilidad para hombres y mujeres. En ese sentido, agradecemos a los integrantes de la mesa, a quien de manera inicial me permitiré presentar solamente y luego leeré una currículum de cada uno de ellos. En primer lugar, a Jaciel Esmeraí Aguirre Reyes, que nos acompaña a nombre del Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Muchas gracias. A la consejera Marilena Cárdenas Méndez, también del Instituto Estatal Electoral. Muchas gracias. A la diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Muchas gracias también por su presencia. Y por supuesto al magistrado José Ramírez Salcedo, quien dirigirá esta mesa, y el mío propio, Victorino Zapata Leos, presidente del Tribunal Estatal Electoral, quien moderaré esta mesa. Cedo el uso de la voz al magistrado Ramírez Salcedo, en primer término, que hará una breve presentación de la sentencia o del criterio que estará a discusión de este conversatorio, haciendo una pequeña reseña curricular. El magistrado José Ramírez Salcedo es abogado por la Universidad de Guadalajara en 1986, tiene estudios de maestría en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y una especialidad en política y gestión educativa por la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Ha tenido diversos cargos académicos y administrativos en la Universidad de Guadalajara, administrador y colaborador de la editorial de la revista Educación 2001 y director de análisis general de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social en México, asesor del secretario de Gobernación y coordinación de asesores de la Secretaría de Gobernación, asesor de secretarías y secretarios de Educación y Cultura, coordinador de la Unidad Técnica de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua, vocal por el Estado de Chihuahua de la Comisión de Educación de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos, jefe del Departamento de Gestión y Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente es magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral de Chihuahua, el Tribunal Estatal Electoral. Es coordinador
de la Cátedra Antonio Ortiz Mena de Políticas Públicas para el Desarrollo. Tiene también diversas actividades académicas como docente en la licenciatura de la maestría de la Universidad de Guadalajara, la UDG, el ITEMS de Guadalajara y el ITESO de la Universidad Anáhuac del Sur, del Instituto Nacional de Administración Pública INAH y de la Universidad Regional del Norte, ITEMS, del Tecnológico de Estudios Superiores Campus Chihuahua, La Salle y de la propia Universidad Autónoma de Chihuahua. Es coordinador e instructor del Diplomado de Debate Nacional, sede de Guadalajara y Monterrey, coordinador académico e instructor del Diplomado de Asuntos Públicos en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el campus Chihuahua y coordinador estatal por Chihuahua de la especialidad en Política y Gestión Educativa LAXO. Le cedo el uso de la voz para el inicio de esta mesa. Muchísimas gracias, magistrado presidente. Pensé que les había pasado una semblanza más pequeña de lo único que descubre uno cuando escucha esos currículums es que ya está viejito, ¿verdad? O sea, porque para hacer todo eso, o sea, al menos para anotarlo, al menos si lleva un tiempo. No, simplemente soy José Ramírez Salcedo, soy mexicano, chihuahuense por parte de hija, partidario totalmente de la universidad, particularmente de la Universidad Pública Mexicana, y déjenme presumirles que hace 10 años tuve la oportunidad de ser profesor justamente en esta extensión de la Universidad Autónoma de Chihuahua, lo cual me enorgullece y me da mucho gusto verlos aquí de nuevo. Pues bien, primero que todo, soy partidario de las mujeres, eso quisiera aclararlo totalmente. Tengo una hija, eso demuestra que hasta genéticamente estoy predispuesto a estar en favor de las mujeres. Y, por ejemplo, la ponencia de un servidor está integrada en un 75% por mujeres. Solamente somos un servidor como magistrado y otros de mis colaboradores. El resto son mujeres. Perdón, el resto somos nosotros. Ellas son los principales. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos, como me dijeron a mí que era un conversatorio, les voy a tomar la palabra y voy a hablar de esta manera. Vamos a conversar un poco. Ciertamente voy a tratar una sentencia que está vinculada a cuestiones de género, pero primero vamos a hablar un poquito de dónde viene todo esto de juzgar con enfoque de género. Y quiero aclarar que no es una novedad, que no es una moda y que la lucha de las mujeres por ganar el respeto a sus derechos no viene ni de hoy ni de hace 5 años. En el conversatorio pasado, una de las participantes decía que la lucha de las mujeres tiene miles de años. Bueno, también la de los hombres, no nada más la de las mujeres. Pero ella decía que la lucha por los derechos políticos tiene miles de años. No estoy tan seguro de eso. La verdad es que, para el caso concreto, la lucha es por la igualdad y esa la perseguimos tanto hombres y mujeres. En el caso concreto de México, si bien es cierto que en términos electorales somos una democracia representativa prácticamente desde el inicio de nuestra vida independiente, lo cierto es que para poder votar por muchos años en este país, por más de un siglo, tenías que tener cierta renta, no pagarla, sino recibirla, obviamente. Es decir, tenías que tener ciertos ingresos, tenías que ser hombre, por supuesto, y tenías que tener propiedades. Entonces, de entrada, muchísimos estaban eliminados, no solamente por el hecho de ser mujeres, sino por cuestiones de orden económico y por discriminación. Entonces, bueno, la lucha es de género, pero quiero aclarar una cosa y la condición no se ve. Sí es de género, pero es de género humano. Es decir, hombres y mujeres tenemos que luchar para que se haga concreta la igualdad, para concretar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y en ese camino las mexicanas han distinguido muchísimo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en la Constitución de 1917 ya se establece el voto libre, universal y directo para los hombres, también es cierto que desde principios de este siglo, si la memoria no me falla, María Elena Cereje, en 1922 en Yucatán, el primer congreso feminista en Yucatán ya exige y logra en un momento dado la modificación de las leyes en ese estado para que las mujeres puedan votar en elecciones municipales. Y no solamente para que puedan votar, sino para que sean candidatas, además. Y tenían una presencia muy fuerte, como lo ha tenido siempre la mujer mexicana. No lo digo desde la perspectiva de los hermanos Rodríguez y de las películas de Pedro Infante, ¿verdad? O sea, no. Estoy hablando en términos reales. Estoy hablando de la decisión de mujeres capaces e inteligentes que han labrado la vida de este país. Tan solo el día de ayer celebramos el aniversario del nacimiento de la 10ª musa. ¿Sí saben ustedes quién es la 10ª musa? Bueno, también se llegó a hablar en un momento dado de la 10ª musa, pero esa era hermana de un presidente de la República.
se dedicaba a algunas cosas que no se van a tocar ahorita. Se decía que la 10ª musa era justamente Sor Juana Inés de la Cruz. Son 9 las musas y se decía que la 10ª musa mexicana era ella. Y es un gran ejemplo justamente de aquellas mujeres que se han dedicado justamente a reivindicar los derechos de la mujer y a reivindicar su derecho como seres humanos, como integrantes del género humano, a ser, pero sobre todo a estar y a ser tomadas en cuenta. Bien, rápidamente me voy del Congreso de 1922 en Yucatán para decir que en el periodo de Adolfo Ruiz Cortines finalmente se reconoce en México el derecho al voto de la mujer y que bueno, está cumpliendo, como la canción de los Beatles, 64 años. ¿Estoy en lo correcto, man? ¿Sí son 64 años de voto? Ah, bueno, el del 64 soy yo, mi Alzheimer, sí, ¿verdad? Sí. Sí, por eso me acordé de la canción de los Beatles, de cuando tenga 64. Pues ya tiene 64 años las mujeres votando. ¿Y qué creen? Son la mayoría y cada vez avanzan más. Y no se trata exclusivamente de cuotas que graciosamente se les haya concedido, sino son logros que han labrado a fuerza de insistencia. Si bien ha habido un gran tránsito y un trabajo muy intenso de las mujeres para llegar a este punto, quiero destacar uno esencial, y es el año de 1975. En el año de 1975 se celebró justamente el Año Internacional de la Mujer, y este se celebró justamente en México, que fue la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer. Ese año fue tan importante que produjo la modificación de entrada de todos los códigos civiles de este país. En varios de los códigos civiles de este país antes del año 1975 existía algo que se conocía en términos del derecho romano como la presunción muciana. ¿Qué es eso de la presunción muciana? ¿Que le iban a alguien que se llamaba Mucio? No. La presunción muciana se refería a que el presupuesto era que las mujeres, toda la riqueza de la mujer casada devenía del trabajo del hombre, lo cual era aberrante totalmente. Digo, algunos vivimos de la riqueza de nuestras mujeres, no sé qué estoy comentando, pero no se trata de vivir de la riqueza de nadie, sino de construir mano a mano y hombro con las mujeres la riqueza. Pero bueno, o sea, la presunción era de que si la mujer tenía dinero o tenía patrimonio, era gracias al trabajo del hombre. O sea, imagínense en qué momento estábamos. También en ese momento todavía se hablaba, por ejemplo, del derecho de los padres a castigar a los menores, siempre y cuando las heridas que les infligieran no tardaran más de 15 días en sanar. Entonces, bueno, o sea, evidentemente los daños que me causaron mis padres fue de antes y así queden y duraron más de 15, no es cierto. El punto es, 1975, Año Internacional de la Mujer, modificación sustancial de los códigos. También a partir de ese momento se desarrolla un gran movimiento feminista en este país que va avanzando progresivamente, y lo tenemos presente sobre todo en los medios de comunicación, a través de publicaciones como FEM en un momento dado, y de grandes mujeres que han labrado la historia del feminismo en México. Estoy pensando en una de Marta Lamas, por ejemplo. Pero bueno, simplemente lo que les quiero decir es que las mujeres no han parado de insistir en el papel que les toca y en exigir el respeto a sus derechos. Pero también hay un elemento de orden cultural que nos afecta sobremanera. En una investigación de Sylvia Langdon de 1982, 1982, entre las trabajadoras del calzado Canadá en Guadalajara, entrevistaba a una muchacha que trabajaba 8 horas en la fábrica y después se iba a su casa. Y le decían, oye, y cuando llegas a tu casa, ¿qué es lo que haces? Bueno, llego a mi casa, la limpio, hago de comer y tengo lista la cena para cuando llegan mis hermanos. Y ellos no ayudan a hacer todo eso. Claro que no, porque ellos trabajan. O sea, percibimos aquí el elemento cultural. O sea, ella asumía que lo que ella estaba haciendo también trabajando en el sector zapatero no era propiamente un trabajo. Pero esto es la doble realidad con la que convivimos. Lo cierto es que hemos avanzado muchísimo. Bueno, me ocupo porque ya me quedan 2 minutos, tal vez, magistrado. No, me quedan 2 minutos, tengo que poner cara de magistrado y decirles que vamos a comentar una sentencia. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A poner en práctica un esquema que se llama juzgar con enfoque de género. Y juzgar con enfoque de género no es más que tomar en cuenta las diferencias reales que en el trato y que en la posición que tiene la mujer en la sociedad existen. Y por lo tanto no podemos juzgar igual a los hombres que a las mujeres. Tenemos que tomar en cuenta esas diferencias.
que ancestralmente se han socavado sus derechos, han sido maltratadas. Entonces, de alguna manera, juzgar con perspectiva de género es juzgar de manera compensatoria. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Es como los programas compensatorios hacia las personas que no saben leer ni escribir, es decir, es para compensar. Bueno, tenemos que compensar a las mujeres, todos, las mismas mujeres y los hombres, por aquellos daños que históricamente les hemos hecho, hasta que logremos lo que dispone en el artículo 4 de nuestra Constitución, la verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Tan sencillo como eso es juzgar con perspectiva de género, tomar en cuenta que la mujer es mujer y debe reconocérsele y actualizársele sus derechos. Sintetizando, me voy ahora con los 45, 60 segundos que me quedan a hablar de la sentencia. La sentencia, no se les olvide, memorícenla, es muy sencilla, porque es la sentencia 369, así que piensen simplemente en una asociación numérica. Es la sentencia 1379 del 2017 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En apretada síntesis, en esta sentencia lo que pasa es que unas personas se inconforman con las decisiones del Partido del Trabajo para la convocatoria a la estructuración de su dirigencia y se quejan también de que no se está tomando en cuenta la perspectiva no se está tomando en cuenta la integración paritaria de sus órganos y que esta no está dispuesta dentro de los estatutos del propio Partido del Trabajo. Son varias sentencias en el mismo sentido, estas se acumulan. ¿Qué quiere decir esto? Son varios juicios que la Sala Superior los acumula, los pone en uno solo, que resulta en la sentencia 369. Y esta sentencia 369 es relevante de manera fundamental por lo siguiente. Bueno, mejor si los platico porque se me acabó el tiempo. ¿En qué sentido es relevante? Que en esta sentencia se ratifica que uno de los tribunales que realmente juzga con perspectiva de género en este país es justamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha sido pionero en este sentido, igual que los tribunales electorales locales, que se ajusta y pugna para profundizar la reforma de derechos humanos que tuvo lugar en el año de 2011 en este país y que propugna justamente por entender que la protección de los derechos humanos no se refiere exclusivamente a lo que contiene la Constitución, sino a los mayores avances que ha habido en el mundo a través del derecho internacional de los derechos humanos y que se vuelven ley para México en la medida en que suscribe los convenios que a estos derechos se refieren. De esta manera, en esta sentencia, la Sala recupera tanto la Convención Interamericana de Derechos Humanos como sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como algunas definiciones incluso del Parlatino, es decir, el Parlamento Latinoamericano, habla justamente de la reforma en materia de derechos humanos y expande al máximo lo que establece el artículo 2 y el artículo 4 de nuestra Constitución para darle protección no solamente a los derechos que estaba reclamando esta persona para acceder a la dirigencia del Partido del Trabajo, sino que incluso se va más allá de lo que quizá el mismo demandante esperaba y señala que aunque la normatividad interna del Partido del Trabajo no comprende y aparte no está obligado a comprender la distribución paritaria de la integración de sus órganos de dirección, sí está establecida como principio constitucional. Y al estar establecida como principio constitucional, es una obligación no solamente para el Partido del Trabajo, sino para cualquier partido político en este país, y tiene que observarla independientemente de que la tenga contemplada o no dentro de sus estatutos. En una muy apretada síntesis y a 2 golpes de mallete de la Sala Superior, esto fue lo que se resolvió. ¿Qué quiere decir esto? Que México, entre otros, es el país más avanzado de América Latina y probablemente uno de los más avanzados del mundo en lo que se refiere a la tutela y protección de los derechos de las mujeres, reconocido por ONU Mujeres y reconocido también por el resto de los países de América Latina y una buena parte del mundo, porque tan solo hace cosa de una semana y media en Chile están discutiendo apenas cuotas de género que oscilan entre el 60 y el 40%, mientras que en México ya llegamos al punto de la paridad. Quiero decir que mi esperanza es que algún día desaparezcan estas cuotas, mi esperanza es que algún día no sean necesarias, y no sean necesarias porque los órganos estén integrados paritariamente por hombres y mujeres. A mí, por ejemplo, me dará mucho gusto el día en que el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua esté integrado por 5 magistradas, pero también me dará gusto cuando esté integrado por 5 magistrados
porque volviendo al espíritu inicial de Morelos en los sentimientos de la nación, que la única diferencia entre mexicanos y mexicanas sea su capacidad, sea el vicio y la virtud, y no discriminación por cuestiones de género. Muchas gracias, perdón por haberme tomado un par de minutos. Gracias. Tiene que ver con un principio constitucional que fue incorporado en la reforma electoral 2014, que parecía una norma muy abstracta o muy vaga en la Constitución, que nada exigía en cuanto a la realidad de la vida partidista o en cuanto a la postulación de cargos. Los tribunales, con esta idea que señalaba también el magistrado Ramírez de la perspectiva de género como una obligación para juzgar, es decir, para que el juzgador, cuando va a resolver un asunto, no solamente vea la ley, sino vea la realidad que está juzgando, y que advierta que las desigualdades o las diferencias en la realidad tienen que tener un contenido distinto en la redacción de la ley o en la redacción general o abstracta de la ley. Encontramos justamente esta sentencia en la que, como dice el magistrado, pues no existe una norma legal que exigiera que los órganos partidistas del Partido del Trabajo se integraran 50-50. Ni siquiera había una norma estatutaria, es decir, dentro de los estatutos de este partido no existía la obligación de que sus dirigencias estatales, locales, municipales, sus coordinaciones se integraran 50-50. La sentencia señala que, dada la existencia de un principio constitucional, debe existir esta obligación constitucional en la vida interna de los partidos políticos para que éste se integre paritariamente. Entonces, ponemos a consideración de los integrantes de la mesa este criterio. En primer término, la licenciada Jaciel Maraí Aguirre Reyes, quien es licenciada en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estudiante también de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha realizado pasantías en la Fiscalía General del Estado, ha sido asistente de abogado particular, asesora jurídica del Ayuntamiento de Chihuahua, ha participado en el concurso de ensayos jurídicos del tema Los Derechos Humanos dentro del marco jurídico mexicano de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y es integrante activa también del Observatorio de Participación Política y consejera actual del Instituto Chihuahuense de la Juventud, como integrante de la Comisión de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. Tiene el uso de la palabra. Creo que me falta muy poquito para alcanzar el currículum del magistrado. Ya me voy. De nada valdría un movimiento femenino en un mundo sin justicia social. Eva Perón. Bueno, pues buenas tardes. De antemano agradezco la invitación de parte del Tribunal Estatal Electoral. Creo que es importante que en estas mesas se escuche la voz de los jóvenes, no necesariamente que se incluyan personas obviamente con toda la experiencia. Soy consejera del Instituto Chihuahuense de la Juventud y creo que es necesario entrarnos al tema. La participación de la mujer en la política de México no data necesariamente de décadas pasadas, tampoco parte cuando se reconoce el derecho al voto a la mujer. Es necesario señalar que las mujeres cubrieron papeles claves y muy importantes desde la lucha de independencia, donde su poder desde luego era limitado. Sin embargo, realizaban tareas de espías, informantes, combatientes en los ejércitos, proveedoras de recursos monetarios y materiales, conspiradoras y propagandísticas de las ideas libertarias. Las más conocidas de esta época son doña Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, pero hay muchas mujeres más en este movimiento que dieron pie a la conformación de la nación. De la misma manera, en la invasión norteamericana de 1847, en la intervención francesa y posteriormente en la Revolución Mexicana, donde la participación en las actividades políticas de la mujer se vuelve más intensa. La participación de las mujeres por el derecho al voto estuvo presente en el Congreso Constituyente, donde Ermila Galindo, con tan solo 20 años de edad, sube a la tribuna el 12 de diciembre de 1916 y presentó la propuesta para otorgarle el voto a la mujer a fin de tener derecho de participar en las elecciones para diputados. El acceso de las mujeres al derecho del sufragio a nivel nacional
fue en octubre de 1953. A partir de este momento no existe impedimento legal para la participación política, pero sí cientos de obstáculos en la forma de participación. Estos obstáculos tienen que ver por un lado con las condiciones políticas del país, sin duda, y por otro con la discriminación hacia las mujeres. Si bien se ha logrado que la participación política de las mujeres tenga presencia en las boletas electorales y posteriormente de manera activa en órganos deliberativos, lo cierto es que falta mucho para que la igualdad sea una característica permanente en la vida política del país. Concluyo esta pequeña participación para adentrarnos al estudio de la sentencia, considerando que a pesar de los importantes esfuerzos realizados, tanto por autoridades administrativas como jurisdiccionales en materia electoral, la conformación de las autoridades municipales da cuenta de la desigualdad entre los géneros. De 2009 a 2017 pasamos de un 4.8% de los ayuntamientos presididos por una mujer a tan solo un 14%. Por otro lado, la titularidad de los ejecutivos federales y locales son muestra de la inequidad persistente en nuestro país, a pesar de la evolución de las cuotas de género ocurridas en marzo de 1993. Gracias. Importante señalar justamente que esta sentencia, como la que se ha comentado en la ocasión anterior, son pequeños avances en la materia jurídica que necesitan tener eco en la realidad social. Es decir, que para que haya una verdadera justicia social, como lo señalaba la licenciada, pues requiere una participación efectiva en la realidad, no solamente que las normas se interpreten de la manera más justa posible, sino que la asimilemos socialmente como una realidad de participación igualitaria entre hombres y mujeres. A continuación tendrá un uso de la voz la licenciada Marilena Cárdenas Méndez, que es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y maestra en Derecho Constitucional y Administrativo también por la misma Universidad Nacional Autónoma. En el ámbito académico trabajó en la Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ambas instituciones de la UNAM, así como en la Secretaría de Investigación del Instituto de la Judicatura Federal. Ha realizado varios artículos y reseñas que han sido publicadas en revistas especializadas de Derecho y ha realizado labores como consultor en temas de educación y formación ciudadana en la Ciudad de México. Ha sido docente desde 1997, impartiendo cursos sobre metodología jurídica, técnicas de la investigación en ciencias sociales, introducción al estudio del derecho, teoría política, derecho administrativo, derecho político mexicano, garantías individuales, derecho constitucional, transparencia y acceso a la información pública, en diversas universidades públicas y privadas de los estados de Chihuahua, Chiapas y del Distrito Federal o Ciudad de México. Finalmente, su desempeño como servidora pública ha sido en la Administración Pública Municipal, en el Gobierno Estatal y en diversas dependencias del Gobierno Federal. Laboró como asesora del Congreso del Estado de Chihuahua y en el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, y desde noviembre de 2015 funge como consejera electoral del Instituto Estatal Electoral por designación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Tiene la palabra. Gracias, buenas tardes. Primero también quiero agradecer la invitación a participar en esta mesa, por la organización además de este tipo de conversatorios que me parecen muy importantes. Reconozco el interés en estos temas del magistrado presidente Luis Zapata y por el lado del Instituto Estatal Electoral le agradezco también a mi compañera, la consejera Claudia Arlette Espino, que es la constante promotora de este tipo de eventos. Debo decir que particularmente me siento contenta por compartir la mesa con una mujer a la que en el sentido público le debo muchísimo, que es la diputada Blanca Gámez. Le debo muchísimo porque gracias a su trabajo y al de otras mujeres como ella, las mujeres de mi generación hacia abajo tenemos condiciones distintas en materia política y nunca terminaré de darle las gracias en público. Gracias, Blanca.
Jaciel, pues es una chica muy joven que también me encanta compartir la mesa con ella como consejera del Instituto Chihuahuense de la Juventud. Y bueno, pues el magistrado Ramírez Salcedo, también ya colega conocido de hace tiempo, que bueno, aquí por la confianza que hay con él ambos somos muy conscientes de las diferencias ideológicas que tenemos en este tema. Yo sí me declaro feminista las 24 horas del día, los 365 días del año. Él dice que medio turno. Un turno. Pero me parece muy interesante que podamos estar en mesas sin dejar de comentar el tema, sin interrumpir el diálogo, que me parece que es lo importante. En esta ocasión nos invitaron a comentar una sentencia que ustedes podrán preguntarse qué tiene de relevante comentar una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene relevancia comentarlo porque son decisiones públicas que van ayudando a cambiar un poco ciertas situaciones en la sociedad. Si no tuviéramos esta abrumadora diferencia de condiciones en la vida hombres y mujeres, pues no habría necesidad de este tipo de ejercicio seguramente. Y también creo que ahí coincido con el magistrado Ramírez Salcedo en el sentido de que este es un tema que no debemos negarnos a comentar hombres y mujeres. Creo que dejar fuera a los hombres en las discusiones feministas es un grave error. Deben estar presentes porque además a ellos va dirigido un mensaje. Entonces es importante que estén presentes y que digan lo que piensan. En los partidos políticos, esto, bueno, tiene muchísima experiencia la diputada Gámez y yo preferiría que ella hablara de esto en cuanto a qué sucede en la vida interna de los partidos con mujeres y hombres. Yo solo les quiero comentar que me pareció muy interesante esta sentencia en la que una persona acude al tribunal a demandar que le exijan al Partido del Trabajo, al PP, que tenga reglas en los que se establezca que los órganos de dirección del partido deben ser integrados por igual número de hombres y de mujeres. Como ustedes han escuchado ya, y lo comentaba también Jaciel, pues ha sido un largo camino en esto de que los partidos propongan mujeres y hombres. Esta sentencia habla de un asunto paralelo, no estamos hablando de candidatas, estamos hablando de mujeres militantes, simpatizantes de partidos políticos que tienen igual derecho de sus compañeros hombres a integrar los órganos de gobierno de un partido. Aquí yo no quisiera solo destacar, y que es lo que me parece más interesante, hay un binomio en tensión constante. ¿Por qué digo que hay un binomio en tensión? Son dos extremos. Por un lado está el reconocimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Constitución del Estado de Chihuahua, las leyes electorales, tanto general como estatal, en el que reconocen el derecho de los partidos políticos como organizaciones, como cualquier otra organización, a darse sus propias normas, a establecer las normas que van a regir su vida interna. Un partido político tiene derecho a hacer eso, como tiene derecho cualquier otra organización. La Constitución dice que los partidos políticos son entidades de interés público. Y estas entidades son fundamentales en nuestro sistema por dos razones. Una, porque tienen la obligación de coadyuvar en la formación de ciudadanía. Tienen la obligación de hacerlo. Y dos, porque son un vehículo, ahora que ya hay candidaturas independientes, son un vehículo para acceder a la integración de los órganos del poder público. Hasta antes de que tuviéramos posibilidad de candidaturas independientes, ser candidato o candidata de un partido político era la única vía para llegar
a una posición de poder público, un cargo de elección popular. Entonces, por esa responsabilidad tan grande que tienen los partidos, es que la noción de hasta dónde llega su derecho de establecer sus reglas internas, pues ha entrado en discusión. Y ellos establecen normas para integrar para determinar primero su estructura. Hay órganos que tienen comités ejecutivos, comités directivos, hay órganos que tienen comisiones coordinadoras, en fin, cada quien se organiza como mejor le plazca. También tienen derecho a establecer las maneras como se van a elegir sus dirigentes, los miembros de sus órganos de dirección, y cómo van a elegir a sus candidatos y candidatas. Digamos que más o menos en estas 3 vías son las que corren el derecho que tienen para darse sus propias normas. Hasta ahí todo estaría bien. El problema es que el Estado, a través de sus autoridades electorales, tiene también la obligación de velar que los derechos político-electorales de ciudadanas y ciudadanos se vean respetados. Entonces, cuando existe un problema en el que hay una violación a un derecho político-electoral de una persona, el Estado tiene no solo el derecho, tiene la obligación de entrar a ver al partido, a ver qué está sucediendo, para saber si esa decisión fue correcta y entonces no hay tal violación de derechos, o si fue una decisión incorrecta y sí hay una violación de derechos y hay que hacer algo para corregirlo. Entonces, esta es la tensión de la que les hablo. Por un lado, y bueno, les hablo porque de eso trata la sentencia. Por un lado, los partidos con su derecho a autodeterminarse, a regir su vida interna, y por otro lado, la obligación de las autoridades electorales, sobre todo jurisdiccionales, de velar porque los ciudadanos y ciudadanas que son simpatizantes, militantes de ese partido, vean respetados sus derechos. En esta sentencia, afortunadamente, la magistrada ponente así preparó el proyecto de resolución y lo votaron sus compañeros, es decir, aceptaron su criterio de ordenar al partido político a que emitiera reglas en las que estableciera de qué manera va a garantizar que las mujeres pueden acceder a los cargos directivos de ese partido. ¿Sí? Y segundo, pues que aplique esas normas de manera tal que no solo tenga ya la obligación de lanzar el mismo número de mujeres y de hombres como candidatos, sino que ahora tenga también la obligación de seleccionar a la misma cantidad de mujeres y a la misma cantidad de hombres como parte de sus órganos de gobierno. De eso se trata el asunto, de eso se trató la sentencia, en mi opinión. Me parece que fue acertada la decisión porque va un poco más allá de obligar a los partidos que, si bien se sigue respetando su forma el derecho que tienen de regirse a sí mismos, este derecho no pase por encima de los derechos político-electorales de sus integrantes. En este momento aquí dejaría yo mi participación por si hay alguna otra ronda o si hay preguntas del público. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera María Elena Cárdenas. Sí, como señala esta sentencia, establece esta parte que ya ha venido siendo regulada en las constituciones y leyes locales para las llamadas cuotas electorales, que antes eran 70-30, 60-40, y que a partir de 2014 se llegó a la paridad 50-50, en las cuales los partidos tenían que postular igual número de candidatos hombres, igual número de candidatas mujeres. Sin embargo, no se había dicho nada sobre cómo debían integrarse sus órganos directivos, cómo tenía que establecer que su dirigencia, si era de 10 miembros, 5 fueran mujeres, 5 fueran hombres. A partir de un principio constitucional como el de la paridad, desglosa reglas específicas que no existían en la ley para establecer esta obligación para los partidos. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Blanca Gámez, quien es defensora de derechos humanos, con más de 20 años trabajando justamente por el derecho a las mujeres a una vida libre de la violencia,
Me permitiré hacer un pequeño extracto de un amplio currículum que tenemos aquí, en el cual señalaré los principales cargos y sus principales actividades en este tema. Ha tenido la experiencia de trabajar varios años en la función pública. Desde 1994 fue director, jefe administrativo de la Dirección de Comunicaciones y Obras Públicas, secretaria de Comunicaciones y Transportes de 2002 a 2003, y en 2092 fue directora del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia, y también ha sido varias veces diputada o precandidata o candidata. En 2013 fue precandidata a diputada local, candidata de nueva cuenta en 2012, diputada federal en 2003-2006, diputada local 98-2001, senadora suplente en 1994 al 2000, diputada suplente también en 1986 y actualmente diputada local del Congreso del Estado 2016 a 2018. Ha sido también secretaria de la Comisión Especial para dar seguimiento a los feminicidios de la República Mexicana en el Congreso de la Unión. Es defensora de los derechos de las mujeres, que ha combinado con el activismo en el quehacer político de las mujeres, que le deben la autoría de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el legado que realizó junto con las diputadas Marcela Legarde del PRD y Diva Gastelum del Partido Revolucionario Institucional. Ha sido consejera consultiva del Instituto Chihuahuense de la Mujer, del Instituto Chihuahuense de Mujeres en el Consejo Consultivo, del Consejo del Instituto Nacional de las Mujeres de 2006 a 2012, presidenta de ese Consejo Consultivo de Mujeres 2009 y 2010, consejera consultiva del Instituto Municipal de las Mujeres y del Consejo de Ciudadanos para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres. En 2010 fue cofundadora de Observa Ciudadano, Observatorio para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en 2013 interpuso un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano en la Sala Regional Guadalajara, a fin de que se postularan las candidaturas de hombres y mujeres con la cuota electoral sin la excepción constitucional de los procesos internos democráticos. Tiene el uso de la palabra la diputada Blanca. Buenas tardes, tengan todas y todos, y agradezco la invitación de Yuri. Muchas gracias de estar en esta mesa. Me da mucho gusto compartir con Jaciel, con Lucía José y por supuesto con mi compañera María Elena, que yo creo que aquí, al igual que la consejera Claudia Espino, yo creo que el avance en las mujeres se ha dado precisamente porque, bueno, cada una de nosotras en el lugar que hemos estado, pues hemos hecho lo que nos corresponde precisamente para lograr esta igualdad entre mujeres y hombres. Y yo, bueno, rápido lo que quisiera nada más, porque veo que es un auditorio pues muy joven y que posiblemente a lo mejor tengan una idea baja, una idea un poco vaga de por qué surgieron ahorita lo que se ha comentado acerca de las cuotas de género. Yo creo a nivel internacional, los mecanismos que se han implementado para visibilizar, para atender y disminuir las desigualdades sociales, parten de la premisa de que hay que dar un trato diferenciado a ciertos grupos de personas o algunas personas en virtud de las necesidades que tienen y de las afectaciones que han tenido por esta situación. Y bueno, en el ámbito de las mujeres se dio lo que se ha llamado cuotas afirmativas, cuotas de género, acciones afirmativas, precisamente por la situación de desigualdad, discriminación y todo tipo de violencias de género que hemos sufrido las mujeres. Y estas medidas de carácter temporal, el objetivo que tienen es lograr la participación en condiciones de igualdad en los diferentes aspectos, tanto el político, económico, social, cultural, incluso el civil, o en cualquier otro ámbito. Y a partir de estas cuotas que se dan, el resultado que trajo fue, bueno, una mayor incorporación de las mujeres en los puestos de toma de decisión, así como en los puestos de representación, es decir, en las candidaturas. Sin embargo, a raíz de que se dan estas cuotas, pues ¿qué es lo que sucedió? Que vimos una resistencia por parte de los partidos políticos
a aplicar esas cuotas porque pues lógico se les estaba afectando en los puestos que estaban acostumbrados los hombres a tener en su mayoría. Y es por esto, si ustedes recordarán, una sentencia que se vio muy importante para el avance de los derechos políticos de las mujeres, la 12.624, que es en relación a las Juanitas. Precisamente, bueno, los partidos empezaron a implementar estrategias para ver cómo eludían estas cuotas de género, y que en ese entonces ustedes recordarán que, bueno, en las suplencias pues, ponían a la esposa o a la comadre, en la titularidad ponían a la esposa, a la comadre, para que en el momento en que tomaban ellas posesión, renunciaran y le dejaran el lugar a los hombres. Aquí en Chihuahua pues también se dio, también los partidos, o sea, se les ingeniaban para no aplicar esas cuotas, o cumplían con la cuota exactamente, que la primera cuota que se dio de 60-40, que establecía que no más de 60 de candidaturas de un mismo sexo. Sin embargo, en las listas de representación proporcional, tanto para diputadas como para regidoras y regidoras, pues los primeros lugares eran para los hombres. Entonces el estar en aquel entonces en las candidaturas, sin embargo, bueno, no aseguraba el que llegáramos las mujeres a ocupar los puestos de elección popular, y por eso, bueno, fue necesaria la igualdad sustantiva, de que decimos, bueno, no nada más queremos en las candidaturas, queremos una igualdad de resultados que se vea reflejada también en los puestos de elección popular. Y es por eso que, bueno, en el Congreso, por primera vez, a pesar de que la paridad está establecida en la entonces ley electoral en 2009, es hasta las elecciones pasadas donde se hace una realidad, que tenemos, bueno, ya de 33 diputadas y diputados, 17 son mujeres y 16 son hombres. Y en cuanto a las presidencias municipales, que no pasábamos de un 3%, pues ahora tenemos un 34%. Y yo quisiera mencionar rápidamente, para poder comprender esta sentencia, platicarles un poquito, bueno, en el contexto en que vivimos las mujeres al interior de los partidos políticos. Y para esto quisiera basarme rápidamente en un estudio que se llama Atenea, que es un mecanismo de aceleración de la participación política de las mujeres, que está hecho por ONU Mujeres y por IDEA, y ellos lo que hacen es medir el índice político de paridad, y a través de ocho dimensiones, y la séptima dimensión, que es la que yo quiero mencionar, tiene como objetivo medir la presencia de las mujeres en las estructuras partidarias, así como las condiciones que tienen las mujeres para poder incidir en la selección de candidatos, en la toma de decisiones internas, en la agenda legislativa y en el debate público. Y esta dimensión tiene 7 indicadores, y pues obviamente uno es el de cómo participan las mujeres en la toma de decisiones. Rápidamente les diré que el primer indicador, que es el compromiso que tienen los partidos para que en sus estatutos se contemple el principio de igualdad y no discriminación, pues obtuvo un porcentaje de 56.3 puntos. Es decir, que solo 3 partidos incluyen en sus principios, en sus estatutos, estos principios. A lo mejor los otros lo incluyen, pero de manera general y no de manera explícita de que sea por sexo. El otro indicador es la participación de las mujeres en la máxima, pues en el máximo consejo que tiene un partido, que puede ser un consejo, puede ser un comité directivo a nivel del Estado, y sin embargo lo que se analizó fueron cómo las mujeres participaban en estas instancias ejecutivas a nivel nacional, y bueno, se obtuvo un porcentaje muy bajo, únicamente de un 24%, es decir, que de 244 cargos, únicamente 62 eran para mujeres, lo que limita pues, la participación de las mujeres para alcanzar los reales más altos de participación, sobre todo en la toma de decisiones.
El otro fue la existencia, si tenían estos partidos, porque fueron 9 partidos los que se analizaron a raíz de las elecciones del 2015, los que llegaron a los congresos. Y bueno, ahí sí se obtuvo una participación alta, porque todos los partidos, bueno, cuentan con unidades de igualdad o organismos de mujeres o secretarías de las mujeres, a excepción del Partido del Trabajo. Y mediante otro indicador se midió la habilitación normativa que poseen, que aquí se me hace a mí fundamental, para la selección de candidaturas. O sea, si las mujeres les dan participación para que ellas puedan también tomar decisión de cómo se eligen las y los candidatos. Únicamente 2 partidos, el PRI y el PRD, son los que tienen esta participación, por lo que indudablemente esto, bueno, no abona a la transparencia para que nosotros conozcamos, o sea, cómo es que se designaron o se eligieron candidatas y candidatos, y máxima cuando estos órganos que son a nivel pues, de cúpula, pues que están conformados pues básicamente por hombres. Entonces, limitando la oportunidad para la militancia de las mujeres, que bueno, a lo mejor tienen el mérito y trayectoria, sin embargo, esta cúpula partidista los elige a las y los candidatos, y sabemos también que pues, muchas veces las elige en función del grupo en que te mueves o de las relaciones que tienes, inclusive hasta familiares. Y bueno, y el otro factor es en cómo inciden también las mujeres en esta agenda legislativa, esta agenda de igualdad que deben de tener los partidos, teniendo bueno, un porcentaje de 69 puntos. Creo que es uno de los puntos muy importantes, porque bueno, no es suficiente que las mujeres accedamos a los puestos de elección popular, sino que debe haber también el compromiso de impulsar esta agenda legislativa, esta agenda de igualdad en favor de los derechos humanos de las mujeres. Pues queda claro que después de esta primera ronda de participación de los integrantes de la mesa, parece que hay 2 realidades. Una realidad que se ha venido construyendo en la Constitución, en la ley, en las sentencias, en favor de hacer iguales las posibilidades de hombres y mujeres en la materia política, y otra, la realidad social que sigue imperando. A pesar de las cuotas, como señalaba Jaciel, la participación incluso disminuye en el ejercicio de los cargos a los que tienen acceso las mujeres. Como señalaba Blanca, también no es posible hacer igual la posibilidad de integrar órganos directivos. Pepe también señalaba la necesidad de que estas cuotas fueran solamente transitorias, que en algún momento dejaran de existir, porque justamente ya estuvieran asimilados esos conceptos de igualdad de género, igualdad de posibilidades, y que hombres y mujeres pudieran tener la misma posibilidad para un cargo público, para una dirigencia estatal o municipal de algún partido, etcétera. Y que esos derechos parece no han sido asimilados como tales, porque como señalaba también María Elena, es necesario que esta lucha de los derechos por las mujeres pues no sea solamente un derecho de las mujeres, sino requiere de todos, ¿no? De los hombres en particular, que acompañen la lucha de los derechos como una posibilidad real de las mujeres al acceso a los cargos públicos y al desarrollo en sí. Entonces, en esta segunda ronda que quisiera cerráramos o concluyéramos un poco sobre el tema, quisiera preguntarle a los integrantes de la mesa hacia dónde creen que va entonces la igualdad de género en estos 2 caminos, en este camino por un lado de avances y en otro camino de retrocesos u obstáculos que seguimos viviendo. ¿Qué falta para hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Y cuáles son las perspectivas que hay justamente en estos temas de paridad de género, participación política de las mujeres, violencia política de las mujeres, que es algo que crece en la medida que parece ha crecido la posibilidad de participar más las mujeres? Hay más rechazo social que se representa muchas veces en forma violenta. En este caso iniciaríamos con la licenciada Jaciel Aguirre. Creo que primero que nada, jóvenes, aquí hay que plantearnos una pregunta. ¿Para qué buscar la paridad de género?
Considero que es necesario lograr una sociedad democrática con una amplia participación ciudadana, donde mujeres y hombres puedan decidir sobre su vida dentro de un Estado de Derecho, con instituciones que integren transversalmente el enfoque de género en sus políticas. Todos sabemos que las leyes son perfectibles y que en materia electoral, después de una elección, siempre viene una reforma. Es necesario además reconocer los derechos constitucionales y después de ello que se busque que los órganos jurisdiccionales la protejan. No únicamente es el reconocimiento, hay que buscar la forma en que lo que ya se reconoció se defienda. Es por ello que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como lo mencionaban en la mesa, optó por incorporar la perspectiva de género para resolver los conflictos ante ellos planteados para su resolución. Ejemplo de ello tenemos cuando el Tribunal Electoral en 2011 resolvió un asunto paradigmático en relación con la paridad y equidad de género, que es la sentencia que nos mencionaba la diputada Blanca, la sentencia antijuanitas. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista internacional, donde el Estado mexicano es parte, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En sus artículos 3 y 7, que impone en cuanto a la participación política de las mujeres, la igualdad de género, dos cuestiones que me permitiré mencionar. El reconocimiento del deber de las naciones de garantizar la plenitud de sus derechos y con ello el acceso a espacios en la toma de decisiones. Segundo, la modificación del marco legal y la realización de acciones, incluyendo desde luego las estatales. El 10 de febrero de 2014 se dio paso a la última y actual reforma constitucional, específicamente en el artículo 41, fracción primera, párrafo segundo. Sé que son de la Facultad de Conta y se les hace medio aburrido que les esté uno con los artículos, pero creo que son necesarios. Ordena que los partidos políticos establecerán las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. En la sentencia que hoy tenemos a bien analizar, la relaciono directamente con la reforma constitucional, ya que por ser el ordenamiento jurídico de mayor jerarquía e importancia, el cual establece el garantizar la paridad, obliga directamente a los partidos políticos a que en sus postulaciones y además en los órganos de dirección partidista se garantice dicho principio. Coincido en la resolución respecto a que independientemente de que si se modifican o no los estatutos, no debe implicar falta de certeza o seguridad en la designación de los puestos. Concluyo esta participación considerando que el partido político como institución debe buscar las condiciones necesarias para dar cumplimiento con su deber constitucional en la postulación de candidatos y candidatas. Gracias. Interesante el camino que propone, establecer obviamente que ante la existencia de principios constitucionales, de normas en la ley, sea a través de la defensa de los derechos ante los tribunales quienes en última instancia le den un contenido específico a esos derechos, que los hagan efectivos. Entonces es necesario también que ciudadanos y ciudadanas acudan justamente ante los órganos jurisdiccionales con esa propuesta de integración de esos principios o esas reglas. A continuación tiene el uso de la palabra el magistrado José Ramírez Salcedo. Muchas gracias. Primero, para darle mi agradecimiento a las 24 mujeres y 11 hombres que quedan dentro de este auditorio de esta facultad. Cuando entramos, la relación era 4-1, los hombres parece que estamos ganando ya, aunque son menos, ya casi alcanzamos la paridad, justamente por el predominio que había al principio. No sé. Miren, primero que todo, debo agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes, y no lo hice por la premura cuando llegué, pero estoy muy contento de coincidir en esta mesa, tanto con Marilena como con la diputada Gámez, y la agradable sorpresa de escuchar a Jaciel. No hablo más de ella porque a lo mejor me acusan de acoso o algo por el estilo, entonces me mantengo exclusivamente en este punto. No, es bueno y es importante escuchar justamente una voz clara y fresca. Y créanme que sí soy viejo, pero soy más joven de lo que aparento. Ojalá algún día llegue a la edad que aparento. Entonces todavía puedo hablar un poquito de estos temas.
Avances y retrocesos, como plantea Yuri, y me parece muy importante. Los avances están dados fundamentalmente en la ley. No yo diría retrocesos, sino necesario avance pendiente está todavía a nivel de la sociedad. Aquí lo tenemos muy claro justamente en los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos no son en un momento dado más que el reflejo de la estructura realmente que tiene nuestra sociedad. Entonces es perfectamente comprensible que arrastren estos vicios de o no tener reglas para la estructuración paritaria de sus órganos de control, o también simplemente de dar como sentadas las formas en las que están organizadas con un predominio varonil, quiero decir, de los hombres, tanto dentro de los órganos de control como en la postulación de candidatura. Es decir, los partidos no son ajenos a las realidades de las sociedades a las que pertenecen. Sin embargo, hemos tenido un gran avance, insisto, un gran avance, hasta de un siglo lo consideran algunos teóricos y varios de estos que ahora llaman comentócratas, en materia legal en este país. Y por eso hemos llegado a sentencias como la que nos ha ocupado aquí, repito, la 369 de 2017. Sin embargo, esta misma sentencia me va a servir para ilustrar avances y retrocesos. ¿En qué sentido? Esta sentencia de la que estoy hablando está prácticamente ordenándole al partido, no a los partidos, en este caso concreto al Partido del Trabajo, que independientemente de su normatividad interna, independientemente de sus reglas, está obligado a cumplir un principio constitucional. Y este principio constitucional es el de establecer la paridad de género al interior de sus órganos de dirección. Esta es una parte de gran avance y esta es una parte que deja atrás los rezagos que pueda o haber dentro de las normatividades de los partidos. Perdón. Otro gran avance que hay que tomar aquí en cuenta es que la argumentación de la sentencia no se basa exclusivamente en la ley mexicana, sino, como insisto, trae argumentación que viene del derecho internacional de los derechos humanos. Y ahora, ¿de dónde voy a tomar aquí justamente el ejemplo para el retroceso de lo que nos hace falta por avanzar? Justamente en que esta sentencia la emite una magistrada, una de las dos magistradas que integran el pleno de 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se llama Mónica Aradi Soto Fregoso. Esta magistrada actualmente está siendo objeto de ataques furibundos a través de las redes sociales por haber sido originalmente en su ponencia a la que le correspondiera tomar algunas decisiones en relación a la gubernatura, a resolver el caso de la gubernatura del estado de Coahuila. Agresiones que han llegado al punto incluso de decir que acabar con su vida es hacer patria y los propósitos similares. Esto es un ejemplo claro de lo que es violencia política y violencia política contra las mujeres. Es decir, es claro que la madurez política que hemos alcanzado en este país y la evolución cultural que hemos tenido no ha sido la suficiente. Es una paradoja verdaderamente que nos entristece darnos cuenta cuánto avanzamos en el terreno del derecho y cuán lejos estamos de los objetivos todavía en el terreno de la realidad. Citando a don Daniel José Villegas, ver estas realidades nos demuestra dónde no estamos hoy. Estamos muy bien y hemos avanzado mucho en el terreno ideal, pero tenemos ciertos elementos, rezagos a los que les tenemos que hacer frente. Yo quisiera, en esta manera, ilustrar los avances que hemos tenido, pero también los retrocesos, o ni siquiera hablemos de retrocesos, sino del largo camino que nos falta por avanzar. Yo quisiera traer aquí también una cita de Jesús Reyes Heroles. Él decía que la cultura es el caminar del hombre hacia el hombre, pero ahora tengo que ser políticamente correcto y ya no puedo decir eso, así que citando y alterando la cita original de don Jesús Reyes Heroles diría que la cultura no es otra cosa que el caminar del ser humano hacia el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos caminando y estamos caminando bien y lo estamos haciendo a pasos firmes, pero eso no implica que no tengamos traspiés, que tenemos que insistir por la vía de los derechos de asociación, los derechos de libertad de expresión y de participación política a que se cumplan estos avances. Finalmente, son los 3 puntos sobre los que trata la sentencia 369: derecho de asociación, derecho de participación y derecho a la libertad de expresión, que debe, puede y exigimos que sea igual para hombres y mujeres. Yo pienso, para empezar, que México
no tiene otro camino que el de llegar no al punto de la igualdad, sino al de la armonía y el de la vida en el Estado de Derecho. Muchas gracias. Interesante también propuesta identificar que más que retos o más que avances y obstáculos o retrocesos, es una serie de avances y los retos por afrontar a partir de nuevos escenarios. Hemos avanzado mucho, como señalaba el magistrado Ramírez, en el mundo en el mundo de las normas, de la ley. Sin embargo, en la realidad nos encontramos esta coexistencia entre mejores posibilidades o mejor garantía de ciertos derechos hacia las mujeres. También hay una mayor confrontación con las mujeres que participan en la vida política. Tiene el uso de la palabra la diputada Blanca Carlos. Bueno, para mí creo que algo fundamental de esta sentencia es que no se vulnera el contenido de los derechos políticos electorales, derechos fundamentales como son la igualdad y la no discriminación. Creo que estos derechos son fundamentales para la vida democrática en México y sobre todo que estos derechos están contenidos en varios instrumentos internacionales, que tanto del sistema universal como del sistema interamericano, y que son la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, así como la Convención de Belén do Pará, que para las mujeres, pues estas dos convenciones son fundamentales en el avance de los derechos humanos de las mujeres, que deben de estar siempre contenidas en cualquier legislación que promovamos. Entonces, para mí es fundamental el cuidar que no se violen estos dos derechos fundamentales de igualdad sustantiva y la no discriminación. Y por otra parte, un aspecto fundamental de esta sentencia, así como de otras que ha habido, es el compromiso que existe por parte de magistradas, magistrados, de jueces, precisamente de lograr esta igualdad sustantiva a través de las diversas sentencias. Y en este caso, aquí reconocer a la magistrada Mónica Soto Fregoso, porque no es la primera sentencia favorable para las mujeres. Ella precisamente también fue la que impulsó, promovió la sentencia del juicio JDC 48-2013, que interpusimos dos compañeras del PAN y dos compañeras del PRD, y que esta sentencia lo que pedía era hacer efectiva la paridad en las candidaturas, y que le valió el reconocimiento de dos premios, uno internacional y otro nacional. Creo que algo que yo consideraría y que he visto pues a lo largo de este caminar en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, sobre todo en cuanto a la violencia ejercida por las mujeres, que creo que aquí precisamente entre los magistrados de los órganos electorales es donde más positivo vemos este avance de incluir juzgar con perspectiva de género. Como yo les decía, en el camino recorrido de ejercer violencia contra las mujeres, vemos que jueces y jueces, aun cuando hacen alusión a tratados internacionales, la verdad que a la hora de las sentencias pues no se favorece a las mujeres, y creo que esto se debe en gran parte a la falta de formación y capacitación en tanto de los tratados internacionales y así como de juzgar con perspectiva de género. Y yo quisiera, creo que un aspecto que para mí también que sería como lo que nos faltaría, Judy, que yo siempre he considerado que al interior de los partidos políticos es donde está el gran trabajo para poder avanzar. Creo que los partidos es donde les correspondería en un momento dado, como ha tocado, el aplicar las cuotas de género, el exigir, ahora la paridad, el exigir
que haya mujeres en los puestos de toma de decisión, en los órganos supremos de cada uno de los partidos, y sin embargo esto lo vemos que no se da, o sea, de nada nos sirve en un momento dado tener una legislación tanto local, nacional o al interior de los partidos, si las mismas mujeres de los partidos no exigen los propios derechos. Y esto en mucha parte es porque también no tienen la formación que debe ser continua, la capacitación. Y bueno, un gran ejemplo lo tenemos con el porcentaje que se dedica para la capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres, que viene del financiamiento público y que no son capaces de exigir ese porcentaje de capacitación, que es en un momento dado, bueno, ayudaría, como lo comenté, para exigir sus propios derechos, y sobre todo sería de gran utilidad para los partidos políticos, para que no anden 5 meses antes de que inicie una elección buscando a las mujeres, capacitándolas, formándolas. Entonces sí, lo he dicho, bueno, pues muchas veces, que creo que aquí sería fundamental, que yo sé que en algunos partidos no es así, pero en la mayoría es así. Las titulares de los organismos de las mujeres pues son nombradas por el presidente de turno. Entonces, pues lógico, a quién le van a deber su lealtad, pues es al presidente del partido, y por eso en un momento dado de no exigir lo que por derecho nos corresponde a las mujeres. Gracias. Gracias, diputada Blanca Gámez. Así es, parece que dentro del avance de la ley del mundo ideal, lo que falta por hacer justamente en la realidad pues empieza por los partidos políticos, que es el camino natural en México para el acceso a los cargos públicos, a los cargos partidistas, y que, como señalaba, el tema de las cuotas de género ha partido justamente por una reticencia de los propios partidos a cumplirla, a veces señalando expresamente normas que excepcionan el cumplimiento de la cuota electoral. Es decir, ¿por qué no puedo cumplir si tengo que buscar mujeres y no tengo mujeres que quieran participar en ciertas demarcaciones territoriales, en ciertas municipalidades o distritos? ¿O por qué no puedo elegir mujeres dirigentes? Porque tampoco hay mujeres que participen inscribiéndose a esos cargos públicos. Y luego, por el otro lado, el ejercicio de un porcentaje del financiamiento público para la promoción de la mujer, de la participación política de la mujer, no queda tan en claro cómo enfocarlo, cómo destinarlo justamente para esa promoción. Parece que se puede destinar a cualquier concepto, y con eso estamos cumpliendo con la obligación legal y constitucional de la promoción de los derechos de la mujer. Tiene el uso de la palabra la consejera María Elena Cárdenas. Muchas gracias. Muy brevemente para concluir mi participación, coincido con la diputada Blanca Gámez en ver que en el horizonte cercano gran parte de la solución está al interior de los partidos políticos. Estas organizaciones son quienes realmente pueden hacer realidad que las mujeres tengamos participación real en la política, que accedamos a los cargos de elección popular, que tengamos realmente la posibilidad de ejercer el poder en igualdad de condiciones también con los hombres, con nuestros compañeros hombres. Creo que en el terreno jurídico, digamos, el reto está también en cristalizar muy claramente no solo la posibilidad, sino hasta dónde llega la pertinencia de que las autoridades electorales intervengan en las decisiones internas de los partidos políticos. Me parece que ese es el reto en materia legal, porque hay un derecho de libre asociación política que hay que respetar, porque hay un derecho de las organizaciones a autonormarse que debemos respetar, pero como hablaba hace un momento de este binomio de tensión,
el respeto a esos derechos no tiene por qué mermar garantizar el goce pleno de los derechos políticos electorales de ciudadanas y ciudadanos. Creo que los tribunales precisamente han tenido que entrar a definir este tipo de situaciones yendo a interpretaciones acompañados de instrumentos internacionales que ya comentaba el magistrado Ramírez, pues que se traen como argumentos para fundamentar, para motivar decisiones, y me parece que en esto pues el trabajo no solo está en los jueces y juezas de seguir juzgando con esta perspectiva, sino también de los legisladores y legisladoras que acusen de recibido de estos mensajes de los tribunales y conformen las decisiones que han ido construyéndose, que las cristalicen como normas legales y constitucionales, pues para que no haya, digamos, ya motivo de duda de hasta dónde llega la posibilidad del Estado de intervenir en la vida de los partidos políticos. Hay algunos que les es más incómodo que a otros, seguramente por la historia que tienen, de si realmente tienen participación de mujeres o no, de que tanta simulación han llevado al interior de sus estructuras. Entonces, yo repito, veo o coincido en que gran parte de la solución la tienen los partidos políticos en sus manos, ellos pueden hacerlo. Es decir, no necesitarían una sentencia del Tribunal Electoral para postular mujeres, ¿verdad?, como candidatas a cargos de elección, o para elegir mujeres como directivas, como titulares de órganos de dirección en sus partidos. Pero bueno, precisamente porque no es fácil, ningún derecho fundamental ha nacido como concesión graciosa del poder. Todos han sido arrebatados, todos los derechos fundamentales han sido arrebatados a quienes ostentan el poder. En este caso, las mujeres militantes pues tendrán que bregar con esto, tendrán que acudir a los tribunales a solicitar el amparo de estos tribunales para que se reconozcan y se garanticen sus derechos, en tanto la legislación y en la propia Constitución, en su caso, se haga realidad esta situación y se calibre realmente en términos jurídicos hasta dónde llega hasta dónde es pertinente que llegue esta atribución, y que los partidos entonces ya no se llamen confundidos y tampoco se llamen sorprendidos. Van a tener las reglas más claras para decidir estas situaciones. Muchas gracias por su atención y gracias por la invitación y por la colaboración. Muchas gracias, María Elena. Y nada más para cerrar justamente las conclusiones, me parece que esta sentencia, que en principio obliga a los partidos políticos a establecer reglas que aún inexistentes en sus estatutos o en la ley les establezca la necesidad de que sus órganos directivos se integren paritariamente, me parece que es un ejemplo de esto que señalaba María Elena, de los derechos arrebatados. Tenemos en la historia antigua más de 800 años justamente de este ejemplo de tener que luchar por derechos para arrebatarlos antes ante el poder absoluto del rey. Hoy en los estados democráticos, como aquellos derechos de las mayorías, los grandes derechos de las mayorías, o aquellos derechos que homogenizaban hombres y mujeres, adultos, menores, personas con discapacidad, etcétera, se requiere justamente un ejercicio de arrebato de los derechos, y ese arrebato hoy está dado afortunadamente por vías institucionales como son los tribunales, que los ciudadanos, ante el no goce o no eficacia de algún derecho fundamental, puedan acudir ante un órgano jurisdiccional a reclamar ese derecho para redefinir aquello que en la ley parece muy vago, muy abstracto, muy general, que no nos queda en claro cómo hacerlo efectivo. Cómo hacer efectivo aquello que la Constitución llama paridad, pero que yo no puedo acceder a un cargo público o a un cargo partidista porque solamente está dado para los hombres históricamente. Entonces, este es un buen ejemplo, me parece, y me parece una conclusión que pudiéramos ir dejando de este tipo de resoluciones jurisdiccionales. Los derechos pueden ser hoy canalizados o
o garantizados justamente ante órganos como los tribunales electorales en México. Pues no sé, abrir un periodo para preguntas del público, si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta que hacer, alguno de los participantes de la mesa o algún comentario. ¿No? Magistrado José Ramírez Salcedo. Gracias, ya solo 20 minutos se los prometo. No, no es cierto. Pues gracias a las 16 mujeres que todavía quedan aquí por acompañarnos, primero que todo. Siguen siendo mayoría, o sea, está perfecto. Miren, nada más, yo quiero hacer comentario en 3 puntos. El primero es para decirles gracias. El segundo, para decirles que voy a subir las notas que contienen la relación sintética de esta sentencia y las fuentes a las que se refería muy concretamente la diputada, porque hay que tomarlas en cuenta. Es un referente enorme, como el Endopara, como la propia Convención Interamericana. Vaya, les voy a dar el acordeón de la sentencia, hasta para que hagan la tarea si es que se las encargan. Y si no, para que la tengan ahí cuando quieran impresionar a alguien y decirle, mira, todo esto habla de los derechos humanos y lo puedes sacar aquí. Bueno, búsquenlo por favor en la página de Facebook del Tribunal Estatal Electoral. Prometo que en máximo 1 hora ya la pongo ahí y es la síntesis de la sentencia 369 y un par de comentarios de un servidor. Y lo último, decirles que justamente las conquistas son bajo la tenacidad y bajo la insistencia de todos y cada uno de nosotros. Decir que si queremos algo hay que pelear por ello, nada nos va a caer nunca del cielo, que este trabajo es arduo y constante, y que sigue siendo en México la vía más importante y más clara para acceder a los cargos públicos, la lucha a través de los partidos políticos para la conquista del poder. Es un sistema de partidos en este país como funciona todavía en todo el mundo, al menos en las que somos democracias liberales. Así es que simplemente no es una lucha solamente de las mujeres, no es una lucha solamente de los hombres, es una lucha por la igualdad que merecemos todos y cada uno de los seres vivos que habitamos en este planeta. Y a lo que más tenemos derecho es a que se nos escuche y a una vida libre de violencia. Esa es mi conclusión. Gracias. Gracias, señora presidenta, por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Y nada más para cerrar la mesa, me permito entregar reconocimientos a los integrantes de la misma. El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua otorga el presente reconocimiento a la maestra Marilena Cárdenas Méndez por su participación en el conversatorio con perspectiva de género, Mesa 2, paridad de género en órganos partidistas, a 13 de noviembre de 2017. Firman los integrantes del Tribunal Estatal Electoral. De igual forma, la diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez. A la licenciada Jaciel Aguirre Reyes. Y por supuesto al magistrado José Ramírez Salcedo. Muchas gracias a todos por su presencia.